bien, vamos entonces al estudio de Hebreos capítulo 3, que es lo que nos toca esta semana. Hace un par de semanas habíamos iniciado el estudio de esta epístola a los Hebreos, preciosa e importante epístola a los Hebreos. Y desde ese momento hemos reiterado que el tema principal de esta epístola es la supremacía de nuestro Señor Jesucristo por encima de todo y por encima de todos. Entre los capítulos 1 y 2, el autor dejó bien establecido que la máxima revelación de Dios, el Creador, es por medio de su Hijo, quien es a su vez superior, lejanamente superior, infinitamente superior a los ángeles creados por Dios, pero que sin embargo se hizo hombre para efectuar por medio de sí mismo el sacrificio en pago para nuestra salvación. Pero además la cosa no quedó allí, sino que como nuestro Señor Jesús siendo Dios, se hizo completamente un humano como nosotros, conociendo y padeciendo lo que nosotros también experimentamos, el capítulo 2 terminó animándonos a tener a tomar conciencia de que nuestro Señor Jesucristo se constituyó como el más poderoso ayudador que tenemos para socorrernos cuando experimentamos tentación, cuando experimentamos dificultades para mantener nuestra relación con el Señor. Ahora, en el capítulo 3, siguiendo la línea de la epístola, que con respecto a la supremacía de Jesucristo, superior como revelación dada al hombre y superior a los ángeles, ahora en los primeros versículos de este capítulo que vamos a ver el día de hoy, el autor nos va a demostrar la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, pero con respecto a Moisés. Y Moisés, todos sabemos que es uno de los personajes más emblemáticos y más respetados, tanto de la religión como de la cultura hebreas. Cuando se hablaba de Moisés en esos tiempos, si los judíos consideraban que lo dicho iba en desmedro o como que se decía algo malo acerca de Moisés, ellos lo tomaban como una gravísima ofensa que debía ser castigada duramente, incluso hasta con pena de muerte. Aunque se supone que la pena de muerte era en realidad por blasfemia en contra de Dios, pero prácticamente lo ponían a Moisés en ese nivel. Pero realmente ni Jesús, ni el apóstol Pablo, ni el autor de la carta a los Hebreos han hablado mal de Moisés. Simplemente que se habla la verdad, demostrando la supremacía de nuestro Señor Jesucristo por encima de todo personaje que haya servido a Dios, o por encima de todo profeta, por encima de los ángeles, por encima de todo. Vamos leyendo y vamos comentando, pero también les quería, para los que no han tenido oportunidad de asistir a los dos estudios anteriores, ustedes ya saben que estos mensajes, aparte de quedarse en la página de Facebook, también son colgados, son editados, ¿no? Les cortan un poquito del principio, un poquito del final, dejan desde la oración hasta la oración, y son colgados en YouTube, en el canal de YouTube de Iglesia Gracia Calvary Chapel, donde ya los tenemos ahí coleccionados por temas y por libros específicos, ¿no? Entras a YouTube, buscas listas de las listas o los libros específicos y los vas a encontrar ya coleccionados, ¿no? Si quieres Salmos, si quieres Eclesiastés, si quieres Hechos, si quieres Hebreos. Pero bueno, vamos leyendo y vamos comentando Hebreos capítulo 3. Siempre notamos este empalme, esta continuación, capítulo tras capítulo, en toda una línea, toda una hilación de la epístola completa. Entonces, capítulo 3 empieza diciendo, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Por tanto, en base a lo que sabemos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Después de habernos recordado que Jesús nos ha dado el privilegio de que por medio de Él seamos hechos hijos de Dios, y que por lo tanto somos coherederos con Jesucristo del reino de los cielos. Ahora, sin perder de vista a nuestro Señor como lo máximo, como supremo en todo, en estas palabras iniciales del capítulo 3, del versículo 1, se nos reafirma
algunos principios espirituales con respecto a nuestra identidad en Cristo. Veamos el principio del versículo 1, del capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, hermanados en Cristo, hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y se menciona de esta manera, hermanos santos. Nos hablamos así en nuestro lenguaje coloquial, incluso entre hermanos en la iglesia, cuando nos escribimos, cuando nos hacemos un comentario, cuando nos saludamos. Hermano santo, no solemos no tener esa costumbre, pero es bueno que sepamos cómo son llamados los creyentes cristianos, cómo son llamados los seguidores de Jesucristo, y nosotros somos seguidores de Jesucristo. Si los seguidores de Jesucristo en las epístolas son llamados como santos o como hermanos santos, y nosotros somos seguidores de Jesucristo, también nosotros somos hermanos santos. Así que a los que están viendo ahorita este mensaje, hermanos santos, ¿cómo están? Hermanas santas, ¿cómo están? Pero obviamente somos santos santificados en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, separados, ustedes ya lo saben bien, separados para Cristo, separados para Dios, consagrados para Dios, para vivir vidas que glorifiquen a nuestro Creador por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. La santidad no es una opción que si quiero la tomo, que si quiero no la tomo. Si eres cristiano, ser santo es una característica propia del que ha sido salvado, del que ha sido perdonado y del que ha sido regenerado. Primeramente por la santidad imputada de Cristo a nosotros. Él murió en lugar de nosotros, nuestros pecados pasaron a Él, y su santidad, la santidad de Jesucristo y su justicia pasó a nosotros. Esa doble imputación cuando hemos depositado nuestra fe y hemos creído en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, en el momento en que nos arrepentimos, pedimos perdón, le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a nosotros y nos permitió nacer de nuevo espiritualmente. Nuestro espíritu que estaba muerto revivió por la obra del Espíritu Santo en nosotros, una obra regenerativa, y desde ese momento somos santos, separados para Dios. Y además, por supuesto, también el proceso de santificación que dura toda nuestra vida hasta que nuestro Señor venga por nosotros, que es la obra de perfeccionamiento que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente durante todo su peregrinar. El apóstol Pablo dijo, estoy persuadido de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Más adelante, en esta misma carta, en el capítulo 12 de Hebreos, se nos va a decir que sin santidad nadie verá a Dios. Así que tomémoslo en consideración. Además también, antes de llamarnos a enfocarnos en el Señor, se nos recuerda, en el mismo versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Somos participantes del llamamiento celestial. Cuando alguien es convocado para participar en algo que es beneficioso o de mucha honra, de manera natural te sientes bien, te sientes gozoso, te sientes dichoso. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se alegran aquellos que cuando son llamados para tener un buen puesto de trabajo o para recibir un cargo honorífico? ¿O cuánto se enorgullecen aquellos que son llamados, por ejemplo, para ocupar el cargo de ministros de Estado? Claro, para ser presidente, vicepresidente o congresista hay que participar en las elecciones y en toda una vida política. Pero una vez que se enganchó un presidente de un determinado partido político y empieza a juntar a sus ministros y empieza a llamar ministros, a veces los llama de sus grupos más cercanos, o a veces también personalidades que realmente tienen dominio y destreza en el área a la que se les llama. Pero de todas maneras es un reconocimiento importante. No se puede negar que la gente tiene como algo de mucha honra y de mucha importancia llegar a ser un ministro de Estado, que eres llamado por el presidente para ser un ministro de Estado. Hace muchos años, cuando estaba en el colegio, un compañero de mi salón, su papá fue llamado para ser ministro de Estado en la época del gobierno de Belaúnde. Y decíamos, wow, un compañero de mi salón es hijo del ministro tal, ¿no? Y lo traían con el chofer y con la guardia de seguridad y todo eso. Más adelante, en los años 90, una prima hermana llegó a ser ministra de Estado.
Nunca la conocí personalmente ni la pude conocer después personalmente, pero era mi prima hermana. Y todos en la familia decían, wow, la prima tal, como es ministro, que esto y que el otro. Y todos emocionados porque había una ministro en la familia. Después, en el año 2001, un tío de mi esposa también fue llamado en el gobierno de Valentín Paniagua a ser ministro de Estado. Y por supuesto todos por el lado de la familia de mi esposa. Y yo decía, sí, el tío de mi esposa es ministro y esto y que lo otro. Pues es la costumbre, ¿no?, de emocionarse cuando alguien es llamado a un puesto de alta importancia y así, ¿no? Sigue la historia. Pero consideremos que el llamamiento que nosotros tenemos es un privilegio mucho más grande y objeto de mucha mayor dicha cuando somos participantes del llamamiento celestial. Porque no estamos llamados a servir junto a un presidente, o junto a un alcalde, o junto a tu profesor en el colegio, o en una empresa, o a tu comunidad, etc. Es mucho, mucho más que eso. Ser parte del llamamiento celestial significa vivir y servir al Creador de todo el universo, al Señor de señores y Rey de reyes. Algo mucho más grande para tener en cuenta. Entonces se nos dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, este es como el objetivo principal del mensaje ahora, ¿no? Considerad a aquel a quien debemos tener en cuenta, a nuestro Señor Jesucristo. Y se le llama acá el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Se nos llama a tener muy en cuenta quién es nuestro Señor Jesús. Y es curioso que aquí se le llame apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cómo que Jesús es apóstol si los apóstoles son los 12 que Jesús llamó? Bueno, en realidad la palabra apóstolos en griego, significa literalmente enviado, o sea, alguien que es enviado con una misión. Y sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo es el enviado de Dios para salvar a la humanidad. También nuestro Señor Jesucristo es el máximo mensajero de Dios, y la palabra mensajero en griego es ángelos, o ángel, lo que se traduce como ángel. El mayor ángel de Jehová, sin ser un ser creado, es nuestro Señor Jesucristo como mensajero. Pero también existen ángeles celestiales, aquellas criaturas, santas criaturas creadas por Dios que están alrededor del trono de Dios y que sirven a Dios, de las cuales hablamos en el capítulo 1. Y también ángeles humanos, que son los mensajeros que Dios usa para llevar su mensaje. O sea, Jesucristo es el máximo enviado de Dios para la humanidad, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pero además, en este versículo 1 también se menciona a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Y esto es importante, es un tema importantísimo. Por la obra que realiza nuestro Señor Jesús a favor nuestro, como por medio de nuestro Señor Jesucristo recibimos la voluntad, el conocimiento de Dios y el conocer a Dios. Y también por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros tener entrada al trono de Dios. Y de esa manera se constituye nuestro Señor Jesús como nuestro máximo sumo sacerdote. Sin embargo, ya habíamos hablado en el capítulo 2, en la sesión anterior, cuando tocamos el versículo 17, habíamos hablado un poco acerca de esto, de cómo Jesús, siendo judío, no podía ejercer el sacerdocio levítico, el sacerdocio de los descendientes de Aarón, de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo a lo que está escrito en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero principalmente en Éxodo, Levíticos. El sacerdocio levítico, que es solamente para los descendientes de Aarón, los que podían ser sacerdotes sobre el pueblo de Israel. Pero, por esa razón, obviamente los judíos, y recuerden que esta carta, la carta a los hebreos, fue dirigida a creyentes cristianos de trasfondo judío, de trasfondo hebreo, por eso se llama la epístola a los hebreos, y por eso que el autor de esta carta utiliza tantas referencias del Antiguo Testamento para afianzar sus postulados y todas sus afirmaciones. Pero sabiendo esto, que nadie aceptaría el sacerdocio de Jesús siendo judío,
es que más adelante en esta misma carta, desde el capítulo 5, pero más abundantemente en el capítulo 7, pero ya lo vamos a ver más adelante, pero el autor de la carta a los Hebreos nos va a demostrar cómo el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo no es según la descendencia de Aarón, sino de acuerdo a un sacerdocio anterior y más trascendente que el sacerdocio levítico. Muchos años antes de que existiera Aarón, ya existía un sacerdocio en la Biblia y está registrado en el libro de Génesis, el sacerdocio de Melquisedec. Y se nos explica que el sacerdocio de Cristo es de acuerdo al orden de Melquisedec. Pero lo vamos a ver cuando lleguemos ahí al capítulo 5 y luego al capítulo 7. Con respecto a Jesús, con respecto a nuestro Señor Jesús, el autor de la carta a los Hebreos continúa diciéndonos en el versículo 2, el cual, nuestro Señor Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El autor de esta carta entendía la importancia que representaba Moisés y la ley de Moisés para el pueblo judío. Entonces, por ende, a todos aquellos de los judíos que habían creído en Jesucristo, para ellos también tenían un corazoncito que les llamaba a tener mucha reverencia hacia Moisés. Entonces, cabe la mención de él ahora en este momento. Entonces Jesucristo es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno nuestro Señor Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Acá hay algunas afirmaciones extraordinarias. Bueno, en primer lugar, mencionemos que Moisés fue llamado al servicio del Señor y fue fiel al llamado del Señor a este servicio. En Números capítulo 12 se nos cuenta un evento en el cual María, hermana de Moisés, y Aarón, hermano de Moisés, los hermanos de Moisés, habían murmurado en contra de Moisés, se habían quejado y decían, no es él igual que nosotros, para que tengamos que obedecerle, tengamos que seguirle, tengamos que hacerle caso. En medio de esa murmuración, Dios mismo, allí en Números capítulo 12, habló en defensa de Moisés, a quien le menciona como un siervo fiel en su casa. Al pueblo le hablo por medio de profetas, al pueblo le hablo por medio de diferentes cosas, pero con Moisés yo hablo de cara a cara, porque él es un siervo fiel, menciona Dios, algo muy lindo con respecto a Moisés. Sin embargo, por más hermosa e íntima que haya sido la comunión de Moisés con Dios, Moisés fue un siervo del Creador, pero en cambio Jesús es el Creador, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Por tanto, es digno de mucha mayor honra, y ese es el punto de la tesis aquí del autor de Hebreos. Tanto mayor gloria que Moisés es estimado Jesucristo, por cuanto tiene mayor honra que la casa. Si Moisés fue fiel al servicio a Dios en medio del pueblo de Dios, mucho más honra recibe el Creador. Toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y aquí el autor de los Hebreos está comparando a Jesucristo con Dios. Está diciendo intrínsecamente que Jesucristo es Dios. Por eso es que Jesús recibe mucha mayor gloria y honra que Moisés. Continúa en el versículo 5 diciendo, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En un momentito continuamos con la idea a través de los siguientes versículos, pero un momentito me quiero detener aquí. Versículos 5 y 6. Aquí se nos reitera la noción espiritual de que la casa de Dios no es realmente un edificio, sino el pueblo en medio del cual Dios habita. Considerada al pueblo de Israel en medio del cual habitaba Dios, la casa, y Moisés era fiel en medio de la casa de Dios, pero Dios lo creó todo. Pero acá, en Hebreos capítulo 3, versículo 6, se nos habla de nosotros, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Y se nos menciona a los creyentes cristianos, a los seguidores de Jesucristo, como casa
de Dios, como casa de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo de Cristo, novia de Cristo, casa de Cristo. Ahí donde nuestro Señor Jesús se mueve en medio de nosotros. Pero noten algo que se nos dice también. En cierto modo se nos hace una advertencia, porque se nos dice en condicional, que somos casa de Dios, pero dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, hay una partícula condicional. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Retener firme hasta el fin nos habla de perseverancia, de lucha, de proseguir, de no tirar la toalla. No sé si ustedes han visto, yo no veo las Olimpiadas, no soy fanático del deporte, pero a veces hay algunos videos interesantes o salen las noticias y sacaron el video de una corredora que en medio de una carrera larga y en medio de toda la multitud empiezan a chocar un poco entre las corredoras y hay una que al chocarse con otra compañera, con otra adversaria, pierde el equilibrio totalmente y cae y todo el grupo le saca ventaja a los que se cayeron. Pero esta chica se levanta y empieza a correr y empieza a correr y empieza a correr detrás del grupo y no se detiene y una por una las empieza a pasar y después se va por el lado derecho y las desborda a todititas y logra pasar a la que estaba primera, la logra pasar y logra ganar la carrera por un tantito, por 1 o 2 metros de distancia. Ganó por las justas, pero perseveró. En el momento que se cayó, otras personas, en el momento que se desestabilizó, cayó al piso, otras personas hubieran dicho, ya perdí. Pero esta chica dijo, no perdí, tengo que seguir. Y se paró de nuevo y siguió hasta llegar a la meta. Entonces se nos habla de perseverancia. El cristianismo es perseverancia. Y esta carta es una forma de animarnos a perseverar. Cuando los creyentes cristianos de trasfondo hebreo, de trasfondo judío, en esos tiempos, en los inicios del cristianismo, de repente pocos años antes del año 70 en que fue destruido Jerusalén y el templo, los creyentes cristianos estaban siendo muy perseguidos, y perseguidos no solamente por el Imperio Romano, sino también por sus hermanos judíos, que no los aceptaban en las sinagogas, que los denunciaban y donde no eran bien vistos. Habían muchos creyentes cristianos que de repente estaban considerando retractarse de su fe cristiana para volver al seno de la comunidad judía y poder asistir a las sinagogas. Y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo inspiran al autor de Hebreos para escribir esta carta para animar a la perseverancia. Entonces se nos dice, somos casa del Señor si retenemos firme hasta el fin la confianza. Y aquí la palabra confianza viene de una palabra griega compuesta que da la idea de alguien que grita las cosas con franqueza, de alguien que actúa públicamente con audacia y seguridad, alguien que actúa y habla del Señor con plena y completa confianza, firmemente, hasta el fin, pase lo que pase, en la situación que sea, se enfrente a lo que se enfrente. Ahí sigue firme en su confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, la idea de esta frase condicional de que somos casa de Cristo, si retenemos firmes hasta el fin la confianza en el Señor, se va a repetir nuevamente unos versículos más adelante, ahí lo vamos a ver. Pero continuemos con el versículo 7. Ahí se va a entrar a un concepto que va a continuar por el resto del capítulo 3 y en gran parte del capítulo 4, que lo vamos a ver en la próxima sesión, la próxima semana, Dios mediante. El tema del reposo del Señor para su pueblo, un reposo que se puede dar temporalmente aquí en la tierra, pero que el cumplimiento perfecto y definitivo es en Cristo, para tener esa paz que el mundo no da. Un reposo anticipado que podemos tener ya, estando acá en medio de las circunstancias que estemos, y que lo logramos solamente en Cristo, y que es un anticipo del reposo que vamos a tener cuando estemos para siempre con nuestro Señor. Vamos al versículo 7, Hebreos 3, 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este extracto, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, el autor de la carta a los Hebreos lo hace citando el Salmo 95, los versículos 7 al 11 del Salmo 95. Y esta cita que hace el autor de Hebreos del Salmo 95 es para urgir al pueblo de Dios, a los creyentes cristianos de trasfondo hebreo en su momento, en el momento que escribió esta carta. Pero del mismo modo en que Dios urgió a su pueblo a través de este salmo, unos quizás 1000 años, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, si es que este salmo lo escribió David. El Salmo 95, cuando vas al libro de los Salmos, figura como un salmo anónimo, pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, cuando el autor vuelve a citar una sección de este salmo, dice David, inspirado por el Espíritu Santo, es el que escribe. Entonces, por eso entendemos que el Salmo 95 sí lo escribió David. Y David, por medio del Espíritu Santo, escribió y urgió al pueblo también a considerar estas circunstancias, de no endurecer el corazón, de no provocar a Dios, de no vagar en el corazón y de no provocar circunstancias espirituales que impidieran estar en el reposo del Señor. Y el salmista, o David, en el Salmo 95, del mismo modo cuando escribió eso, se hizo referencia a lo que había sucedido en el Éxodo. 1400 años antes de Cristo aproximadamente, o 1480 años antes de Cristo, o 1440 años antes de Cristo, pero digamos unos 400 años antes del rey David, también sucedía lo mismo. Dios urgía a su pueblo a que reconsidere las circunstancias en las cuales estaba viviendo. Y del mismo modo se nos urge a nosotros el día de hoy, como pueblo de Dios. Ahora, acá hay un detalle interesante. El autor de la carta a los Hebreos empieza en el versículo 7 diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces, es simplemente para reafirmar el hecho de reconocer la autoría divina del Salmo y también del Espíritu Santo como el autor divino de las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que inspiró a David y el Espíritu Santo el que inspiró a todos los 40 o más autores de todos los libros que tenemos en la palabra de Dios, tanto en las escrituras hebreas o en las escrituras del Antiguo Testamento, como en las escrituras griegas o en las escrituras del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el que inspira la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿no? Pero además, el Salmo 95, en esta sección citada por el autor de Hebreos, nos resume la situación durante el peregrinaje de Israel en el desierto, cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida. El viaje real de Egipto a Canaán o de Egipto a la tierra prometida debía haber tomado entre 2 a 3 semanas. Si fueran unas pocas personas caminando, podría ser menos, de repente en 10 días o en una semana incluso. Depende a qué lugar llegues, ¿no? A qué parte de la tierra prometida y de qué parte de Egipto salgas también, porque son colindantes casi. Pero digamos, 2 o 3 semanas calculando que el pueblo de Israel se había multiplicado y podían ser una multitud de entre 2 a 3 millones de personas caminando lentamente por el desierto. Debían tomar 2 o 3 semanas, un mes a lo mucho. Pero sin embargo no tomaron ese tiempo, sino que demoraron, ustedes lo saben bien, cuánto demoraron los israelitas en llegar desde Egipto hasta la tierra prometida. 40 años. 40 años dando vueltas en círculos viciosos por el desierto. ¿Y a qué se debió esto? Nos lo menciona aquí y lo menciona el Señor en su palabra. A que endurecían su corazón. De acuerdo a lo que leemos en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, podemos ver que constantemente el pueblo de Israel caía en pecado, caía en desobediencia, caía en incredulidad, caía en idolatría, y todas estas circunstancias les impedía entrar a la tierra del reposo, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y este es el punto. Quizás algo para considerar nosotros ahora como peruanos en la situación que nos toca vivir.
En lo espiritual, al igual que sucedió históricamente con Israel, la dureza de corazón, la incredulidad, la falta de fe, el pecado, la idolatría, impiden que el ser humano tenga reposo con su Creador. Y de ahí, usando como ilustración lo que sucedió con el pueblo de Israel, el autor de la carta a los Hebreos exhorta también a los receptores de esta carta. En su momento, cuando el autor de Hebreos la escribió, una exhortación a los que la recibían, creyentes cristianos, seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesús, de trasfondo judío, de trasfondo hebreo, pero también es para nosotros el día de hoy, como habíamos mencionado. Continúa en el versículo 12 diciendo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Veamos esta seria, pero también un poco triste advertencia en el versículo 12. El autor de Hebreos, dirigiéndose a la iglesia, dirigiéndose a los hermanos, les dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y surge la pregunta, ¿podría haber entre hermanos cristianos alguien que tenga un corazón malo de incredulidad? Porque noten a quién va dirigida la carta, a quién está escribiendo el autor de la carta a los Hebreos. Está escribiendo a hermanos santos. Y le dice, mirad, hermanos, que no haya entre ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. En principio no nos parecería dable que entre creyentes cristianos hubiera alguien con un corazón malo de incredulidad. Y Dios lo ve así, corazón malo de incredulidad. Pero tengamos en cuenta que si esto sucedía en el pueblo de Israel en la época de Moisés, que caían en pecado, que caían en incredulidad, que caían en idolatría, a pesar de todos los milagros que vieron, de la mano poderosa con la cual Dios usó a Moisés y todas las plagas para sacar al pueblo de Israel y liberarlo de Egipto, todas las señales, el maná, las codornices, el agua de la roca, la presencia de Dios, la nube cubriéndolos, protegiéndolos del sol durante el día y guiándolos para caminar, y la columna de fuego durante la noche y tantas cosas. Pero si el pueblo de Israel caía en incredulidad, entonces no debería sorprendernos. Y bueno, y también si se le escribe la carta a los Hebreos en este tiempo, ya 60 años después de Cristo, entonces no debería sorprendernos la posibilidad de que esto suceda también, o pudiera suceder también en la iglesia el día de hoy. Y por eso la necesidad de la advertencia, pero al mismo tiempo la misericordia de Dios de dejarnos por escrito una carta así como esta, como la carta a los Hebreos, y como el resto de las escrituras también, que nos sirven de guía para considerar continuamente estas cosas en las cuales podemos flaquear. Me imagino que todos hemos tenido la oportunidad de conocer casos. Yo he conocido no uno ni dos, sino varios casos, desgraciadamente, de hermanos que parecían bien entregados y comprometidos con el Señor, asistían a la iglesia, servían en algún área, oraban con fervor, hablaban como creyentes. ¿Cómo digo que hablaban como creyentes? Con lenguaje cristiano, varón de Dios, y aleluya, gloria a Dios, y ese tipo de formas de expresarse. Incluso predicaban el Evangelio a otras personas para que acepten a Jesús. E incluso personas que hoy día perseveran en los caminos del Señor y que fueron llevadas a los caminos del Señor por otras personas que el día de hoy se han apartado del Señor. De pronto pasa un tiempo, algo sucede, algún evento, como hablamos la semana pasada de deslizarse, de este caminar cristiano y deslizarse, ¿no? Cuidar de no deslizarnos, recibimos la advertencia la semana pasada. Pasa algo, un evento, caer en pecado, un pecado que es tan grave que te desanima de continuar en los caminos del Señor, o sufrir alguna circunstancia muy difícil por la cual cuestionas la verdad de la palabra y la verdad de las promesas del Señor, o ser testigo de repente de contradicciones en otros cristianos, aunque muchas veces eso se usa de excusa. Yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas.
Ah, si yo he visto cómo fulano trata a mengano y que esto y lo otro, y he visto que los pastores que hacen esto, que hacen lo otro. Pero muchas veces eso es una excusa en realidad para uno mismo apartarse de la luz e irse detrás de las tinieblas porque es tentado a un camino que no es del Señor. Hay personas que se han apartado del Señor, incluso en algunos casos de manera tan radical que incluso se han vuelto ateos. Y conozco ateos en la actualidad que hace años atrás eran mis hermanos en Cristo y asistían ya sea a la iglesia o ya sea a un grupo cristiano, como era el grupo carismático Yo Soy, de allá por los años 80. Otros, el día de hoy, han sido arrastrados por falsos maestros que los han llevado tras doctrinas erradas, apartadas de la verdad de la palabra de Dios. Hermanos cristianos que actualmente están participando en sectas pseudo cristianas o pseudo mesiánicas, alejados de la verdad de la palabra. Por eso hay una necesidad continua de ayudarnos, de recibir la ayuda de Dios con estas exhortaciones, exhortándonos unos a otros. Como dice en el versículo 13 de este capítulo 3, Hebreos 3:13, antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y este es un llamado a la exhortación mutua. A veces creo que por diferentes tipos de temores hemos dejado de lado el ayudarnos, animarnos y exhortarnos unos a otros. Pero si eso se trata de la iglesia, en que nos apuntalemos, en que nos apoyemos, en que nos ayudemos. No se trata de estar juzgando los defectos de los demás. No se trata de yo estar continuamente viendo, ajá, ese hermano hizo tal cosa, ajá, esa hermana se vistió de tal manera, ajá, tú hablaste de esta manera, uy, se te escapó esa palabra. Uy, ¿qué es eso de estar usando tal prenda de vestir? Etcétera. Yo no estoy para estar juzgando, porque debo considerarme a mí mismo, no sea que yo también, eso mismo que juzgo hoy, dentro de unos días yo mismo caiga en eso. Pero se trata que sí, por causa de no ser hipócrita y de no juzgar la pajita en el ojo ajeno cuando yo tengo una viga, no significa que entre creyentes cristianos no nos debemos ayudar unos a otros. Jesús dijo primero que nos saquemos la viga y cuando ya no tenemos la viga en el ojo, ahí que ayudemos al hermano que tiene la pajita. Quizás el hermano con la pajita en el ojo me pueda ayudar a mí a sacar mi viga. Y así sí hay una interrelación, hay un pulirnos mutuamente entre creyentes cristianos, apoyarnos, apuntalarnos, ayudarnos en nuestro caminar cristiano y la necesidad de exhortarnos, dice acá la palabra. ¿Cómo tomas tú la exhortación cuando alguien te dice algo que no lo ve muy bien en tu vida? De repente algo en tu manera de ser, de repente algo en tu manera de expresarte, de repente algo que tú acostumbras a hacer y que no lo ves tan mal, y que sin embargo lo haces y de repente un hermano te llama la atención. De repente hay hermanos que son muy legalistas, eso es cierto. De repente hay hermanos que no sienten la libertad que tú sientes en ciertos temas, eso es cierto. Pero si yo recibo una exhortación de alguien, yo puedo reaccionar mal o puedo reaccionar con amor. Si alguien me hace una exhortación y yo considero que no están muy en la razón de exhortarme en eso, pero de todas maneras yo puedo ser amable, amoroso. Yo puedo decir, muchas gracias por lo que me estás diciendo, lo voy a poner en oración y lo voy a considerar. Gracias por mirar ese aspecto. Yo no lo había visto de la misma manera. De repente todavía no comparto las cosas con esa misma manera de pensar, pero que el Señor nos guíe con su palabra y con su Espíritu Santo para tener convicción. Y así recibir con un corazón de mansedumbre la exhortación de los demás, desarrollar la capacidad de ser enseñables, porque tenemos mucho por aprender. El único maestro de maestros es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás estamos para enseñarnos y ayudarnos y corregirnos los unos a los otros. Exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Así como leímos en el versículo 7, cuando se empieza a citar el Salmo, el Salmo que cita el autor en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Y luego el autor de la carta a los Hebreos, nuevamente en el versículo 13, dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así también van a haber más oportunidades
que en este mismo libro de Hebreos, incluso la próxima semana, cuando sigamos con el capítulo 4, de nuevo se nos insta esa urgencia hoy. Y ese hoy, que para los hebreos era el año 60 y tantos después de Cristo, o ese hoy, que para los receptores del salmista era el año 1000 antes de Cristo, ese hoy es para nosotros, para tomarlo en cuenta ahora en nuestra realidad, porque la palabra de Dios es viva, y lo vamos a ver también más adelante acá en Hebreos. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Que primero en el versículo 6, que los cristianos somos casa del Señor si es que mantenemos firme hasta el final nuestra confianza en Él. Y acá se refuerza la misma idea condicional. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay un tema de perseverancia. No es que ya somos perfectos, no es que no fallamos en nada. Como mencioné a la corredora que se cayó y que se le volvió a levantar, así los creyentes cristianos estamos en esta carrera. A veces nos detenemos, nos deslizamos, pero el Espíritu Santo nos revela que estamos retrocediendo, reaccionamos, oramos, nos postramos ante el Señor, otros hermanos nos ayudan y volvemos a reempezar el camino y a ir hacia el Señor. Continúa en el versículo 15, Hebreos 3:15. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, nuevamente hoy, ¿no? Lo vuelve a repetir, vuelve a citar esta partecita del Salmo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La referencia que hace el autor de Hebreos a esta parte del Salmo es mencionada en 3 oportunidades, como dije. Al principio, aquí y luego en el próximo capítulo. Entonces, entendamos la urgencia del llamado, la exhortación de hacer caso hoy, de tomar en cuenta hoy, especialmente hoy, prestar atención a la palabra que estamos recibiendo. A continuación, el autor de Hebreos nos explica que esto de lo que estamos hablando toma como referencia el ejemplo de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Como un breve paréntesis, quiero hacer una reflexión aquí. El autor de Hebreos cita el Salmo que pone como ejemplo al mismo pueblo de Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida y que cómo vagaron por el desierto por su corazón endurecido y vagaban en sus corazones también. Pero sucede también con los seres humanos en general. Tenemos la mala costumbre o la desafortunada mala costumbre de no aprender de los errores de los demás, de no aprender en la experiencia ajena. Sucede en la vida, sucede en la política y sucede también con la fe. En la política ni qué decir, ¿no? Tenemos la experiencia de nuestro hermano país de Venezuela, pero no vamos a aprender de ellos, no vamos a aprender de los cubanos, tenemos que tener nuestros propios errores, ¿no? Bueno, me salgo del tema político, pero si tan solo fuéramos lo suficientemente sabios y prudentes como para realmente tomar en cuenta lo que sucedió con otros y no andar creyendo que nosotros vamos a hacer la excepción. Si es que en el tema espiritual estamos en error y no nos arrepentimos, entonces va a suceder lo mismo que sucedió con Israel, lo mismo que sucedió con el pueblo también judío en tiempos posteriores a Jesús. La historia de Israel está llena de circunstancias gloriosas, increíbles, maravillosas, pero también de historias muy tristes, historias trágicas. No es que yo esté hablando en contra del pueblo de Israel, estamos citando el Salmo escrito y que está registrado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras hebreas. Y el Salmo a su vez cita lo que sucedió en el desierto, que es narrado en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, es la realidad de lo que sucedió. Entonces, todas estas historias trágicas, cuando por causa del pecado, por causa de la incredulidad, por causa de la idolatría, por causa de la perversión, por causa de todas estas cosas, el pueblo, los reyes, los sacerdotes de Israel, todos sufrieron horriblemente. ¿Pero por qué? Por no arrepentirse para enmendar rumbos. Y el gran problema está ahí. Sigamos leyendo el versículo 16. ¿Quiénes fueron? Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Subrayemos esa frase. No pudieron entrar a la tierra prometida a causa de la incredulidad. Toda la generación de israelitas que salió de Egipto junto con Moisés, toda esa generación, además de vagar por el desierto por 40 años, ninguno de esa generación entró a la tierra prometida. Durante los 40 años, en el desierto se fue formando otra generación. Aquellos que habían salido de Egipto, sean niños o sean bebés, y luego aquellos que nacieron en el desierto, las parejas de esposos siguieron teniendo hijos y nacieron toda una nueva generación, de tal manera que cuando salieron de Egipto eran un poco más de 600.000 varones, sin contar mujeres y niños, y que cuando llegaron a la tierra prometida se contaron también un poco más de 600.000 varones, sin contar mujeres y niños, pero toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto, sus cuerpos quedaron en el desierto. Los únicos de la generación antigua que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, porque cuando Moisés envió a los 12 espías para investigar la tierra de Canaán, 10 de los espías dieron un informe desfavorable, ustedes ya conocen la historia. Este informe desfavorable desanimó al pueblo y causó una revuelta con la que incluso pretendían linchar a Moisés. Pero 2 de los espías, Josué y Caleb, dieron informes favorables, poniendo su confianza en que con la ayuda de Dios sí podrían entrar y sí podían poseer y disfrutar de la tierra que Dios les había prometido. Las promesas del Señor son firmes y las promesas del Señor para nosotros también son firmes. Los que entraron a la tierra prometida fueron la nueva generación de israelitas, los que habían salido siendo bebés o niños desde Egipto, además de los que nacieron durante los 40 años en el desierto. Pero, por medio de la historia misma del pueblo hebreo, se nos ilustra para que consideremos el llamado de Dios para no caer nosotros en incredulidad que nos impida gozar de la paz y el gozo que únicamente se encuentran en el reposo que solamente nos puede dar nuestro Dios. La semana entrante, la próxima sesión, Dios mediante, continuaremos con esta idea de entrar en el verdadero reposo, en la verdadera paz, por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí terminamos el capítulo 3, entonces en la próxima sesión continuamos con el capítulo 4. Vamos a orar y luego el anuncio que compartió ayer el pastor Iván y que yo también voy a compartir ahora. Bendito Padre nuestro, te damos gracias por todo lo que está escrito en tu palabra, por todas las bendiciones, por todas las promesas, por toda la revelación de ti mismo que nos permite conocer quién eres y cómo eres, y todo lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo por nosotros. Pero te damos gracias también cuando por medio de tu palabra recibimos advertencias para cuidar nuestro caminar cristiano. En este caso, para cuidarnos de no caer en incredulidad que nos impida hallar el verdadero reposo y la verdadera paz que como creyentes cristianos anhelamos tener en ti. Señor, vivimos en tiempos aparentemente de zozobra, aparentemente de inestabilidad política, económica, de salud, circunstancias difíciles. Pero en todo esto, Señor, tú nunca has dejado de ser Dios. Tú nunca has dejado de seguir cumpliendo tus promesas. Tú nunca has dejado de seguir cuidando de tu pueblo, de tus hijos. Y aún en escasez, Señor, tú sigues cuidando de cada uno de nosotros. Ayúdanos a reafirmarnos con fe en ti y a continuar, si trastabillamos, a pararnos nuevamente, a ponernos de pie y seguir corriendo con los ojos puestos en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.